Y les damos la bienvenida a nuestros amables espectadores una vez más en este canal que es Revolucionando Conciencias y este programa que pertenece más a esta perspectiva de Luchemos por un Mundo Mejor, en el cual hoy estaremos hablando sobre unos temas que son muy importantes de relevancia en México y que hay que darle seguimiento, como es el caso y el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Este atentado Obrador lo ha estado mencionando mucho en las mañaneras y no ha perdido lo que es el seguimiento a este caso. Esto es lo que vamos a estar hablando en este programa. De una vez les avisamos a nuestros queridos espectadores que en un próximo programa, que va a ser transmitido en diferencias de unas horas, vamos a estar hablando sobre lo que pasó en Perú y lo que está pasando con nombrar como persona non grata al embajador mexicano de Perú. Pero será para otro programa. En este caso vamos a centrarnos en lo que estamos viendo con Obrador y con algo que ha quedado reiteradamente con él, el cual es darle seguimiento a este caso y evitar lo que él también sabe como buen politólogo, las posibles acciones que puedan generar desestabilidad en lo que es este gobierno actual de la 4T, ya que podremos ver en una revisión histórica, geopolítica, cómo se han venido dando lo que son los golpes de Estado, principalmente incentivados y apoyados por lo que son medios de comunicación que están en contra de lo que serían gobiernos que defienden a las clases más afectadas. Y esto lo hemos tratado de abarcar en algunos programas pasados, como lo que ha sido el Plan Cóndor y durante los 80s, 90s y previamente antes de los 80s, lo que es estas acciones por parte de Estados Unidos para dar golpes de Estado en Latinoamérica y lógicamente las muertes que han provocado en estos planes que han sido muy lastimosos para lo que es la humanidad, lo cual también nos deja entrever las posiciones de los organismos internacionales como la OEA, o señalar lo que pasó en el 2008 con lo que fue una incursión de ataques por parte de misiles colombianos a lo que fue Ecuador. En ese momento estaba Rafael Correa como presidente y vemos lo que hizo la OEA. Pero bueno, centrándonos a esto que es Obrador y él dándonos a entender lo que ha pasado, les podemos mostrar pequeños fragmentos para irlos debatiendo. Esperamos que les guste al auditorio esta forma de mecánica para poder tener el conocimiento y que lo podamos observar. A ver, les ponemos un poco del video a continuación. Y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. Sí, se va avanzando. Bien, esto es lo que ha mencionado López Obrador sobre esas cuestiones que estamos viendo en la actualidad sobre la investigación, pero no solamente queda en eso de ir avanzando, sino que ver en verdad cuáles eran los nexos previos con Ciro Gómez Leiva y de dónde vino el ataque y por qué vino el ataque. Esa es una cuestión que hay que ir viendo, analizando, y como Obrador nos ha indicado, que también lo pondremos para tener efectos de mayor seriedad en este programa, pondremos el audio y el video donde Obrador llama a la población a que podamos apoyar y aportar para poder evitar también esto que sería acciones de desestabilidad o poder desestabilizar lo que sería el gobierno actual. Estas políticas de desestabilización no son nuevas, siempre se han hecho por parte de los medios de comunicación y ocultando lo que son los intereses de otras personas que no pertenecen a lo que serían las clases afectadas o al pueblo en su mayoría. Tan solo citemos lo que ha pasado por ejemplo en el 68,
Lo que pasó fue una matanza de estudiantes por parte del ejército y del gobierno, cuando los titulares no mencionaban nada de esto. Tenían que ser periodismos internacionales que hicieron mención en ese momento sobre lo que estaba pasando en México. Y así podemos suscitar varias acciones. Pero bueno, vamos a pasar a lo que sería un pequeño análisis de Obrador, donde también indica esta perspectiva de lo que sería afectar a lo que serían la 4T por parte de grupos que estarían detrás de este atentado. Posiblemente no se ha descartado otras vías de actuar, donde no solamente se investiguen acciones políticas, sino acciones de intereses que hayan atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Bien, les vamos a dejar un pequeño fragmento para que podamos entender esta perspectiva. Grupos contrarios a nosotros para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que, además de una vileza, no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno. Porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así, ni mandar a hacer una cosa así. Es una cuestión de convicciones. La gente sabría. ¿Pero por qué lo menciono? Porque hay algunos que piensan de que no han habido cambios en el país y piensan que las mismas estrategias que posiblemente han aplicado antes podrían dar resultados. Bien, eso es lo que estamos observando y es a lo que queremos llegar. Él hace referencia a las viejas prácticas de los viejos sistemas y cómo ellos desaparecían, atentaban o tenían como presos políticos a periodistas o personas de oposición a su gobierno. Esto cabe recalcar que López Obrador pues prácticamente les ha dado luz verde a todos los medios para que puedan tener un derecho de opinión libre. Tal es así que no ha censurado a nadie, a pesar de que incluso recordaremos las ofensas que tuvieron en su momento o cómo le hablaban al presidente en el programa que tenía López Dóriga, tiene por este medio YouTube con Marín. En ese momento vimos cuáles eran las ofensas y qué es lo que hubiera pasado en antiguos regímenes. ¿Qué periodista podría hablarle así a un presidente previamente? ¿Qué es lo que le hubiera pasado a un periodista? Actualmente eso es lo que no se está viendo y es lo que no se difunde en este gobierno de la 4T. Existen libertades gracias a ello, es de que varios medios de comunicación tienen la oportunidad de decir lo que ellos crean oportuno. También de esa forma, en YouTube están haciendo varios canales, los cuales tienen esta capacidad o apertura gracias a esta perspectiva de libertad, donde pueden apoyar de forma más directa e informar
a la sociedad. Es lo que queremos dar a entender. Esta es la perspectiva de la libertad, que yo creo que en su momento también estaremos viendo y analizando. Y un poco ver este juego geopolítico, que yo creo que daría, si ustedes espectadores nos los piden, hablaremos un poco más a profundidad sobre cómo se ven las cuestiones de intereses de otros países, en específico, como tendríamos que mencionarlo, porque es de relevancia los 10 puntos que manda Washington o el consenso de Washington para Latinoamérica, y que veamos cómo viene desde un proyecto de generador de una perspectiva neoliberal donde el gobierno deja a los empresarios actuar a sus canchas, enriquecerse como ellos quieren. Y esta perspectiva la vamos a estar analizando en lo que es el consenso de Washington, y de forma rápida veremos los puntos más importantes. Los primeros, aunque lo son, vamos a centrarnos en los juegos económicos y de rol político, que es lo que les afecta más a Estados Unidos y por lo cual se ha estado viendo golpes de Estado o acciones desestabilizadores, empezando por los medios de comunicación, que son los que golpetean a los gobiernos de oposición, como lo vimos en Bolivia, que a final de cuentas ganó el MAS, que era el partido de donde estaba Evo Morales. Vamos a ver a Lula da Silva cómo gana también en Brasil, a pesar de los medios de comunicación que estaban golpeteando. También vamos a ver lo que pasa en Perú y lo que ha ido pasando en Latinoamérica con estos golpes de Estado, que no son nuevos, pero sí se repiten las mecánicas de los medios de comunicación. Ahora, el presidente también nos ha estado diciendo que el pueblo debe de informar. Y esto es necesario porque les hemos indicado muchas veces y queremos ponerles esta pequeña frase, que es lo que yo les he estado tratando de decir, que vean cómo lo maneja lo que es la Constitución. Nada más te da la categoría de ciudadano, lógicamente ser mexicano, indistintamente hombre o mujer, y haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Así es como lo menciona lo que es la Constitución. Muy escueto. Nada más eso sirve para ser ciudadano, a diferencia de como nos lo dice Maximilien Robespierre, que es el que crea el nuevo concepto de ciudadano, porque él también crea lo que es la república, la cosa de todos, porque él es el que abole esta perspectiva de monarquía, porque en una monarquía no pueden existir ciudadanos, no puede haber participación, no puede haber decisión, cosa que se ha visto en sus decibeles, tal vez un poquito menos, pero no tenía una buena representación lo que es la mayoría del pueblo. Y es por eso que Maximilien Robespierre trata de crear lo que es la república, la cosa de todos, y para eso necesita de la ciudadanía, la cual él la define durante la Revolución Francesa como ciudadano es aquel que solo cumple o que cumple las leyes, sino aquel que contribuye constantemente con el gobierno para mejorarlo. Y en esta perspectiva, Obrador, al decirnos, ahorita les vamos a poner el video, en esta frase está tratando de ser inclusivo al ciudadano, darle poder que debería de haber tenido, porque también se supone que estamos en una república, la cual dista mucho desde la perspectiva legal hasta la perspectiva teórica, ya que toda organización que existe en el aspecto biológico busca un fin. La sociedad humana se agrupa para solventar necesidades, protección, vivienda, casa, las cuales son necesidades básicas. Si un organismo se agrupa es para solventar estas necesidades, lo cual en los antiguos gobiernos lo ignoraban. Y es lo que hay que informar al ciudadano, estar informado, que participe y se sepa organizar para evitar estos posibles golpes que puedan venir en un futuro, y principalmente en el 24, que viene una transición, un cambio, donde Obrador deja la presidencia y un nuevo presidente la va a tomar. Lógicamente la oposición no va a querer, como lo ha dicho, golpetean los medios de comunicación y eso no es nuevo. Hay un documental que nos maneja esto, que es Guerra contra la Democracia, donde se ve igual
¿Cómo son los golpes de Estado en Venezuela? Lo que pasó con Hugo Chávez en su momento. A pesar de que los medios internacionales lo golpetean y lo llamaban asesino. Pero en ese gran documental se ve como las televisoras en su momento hacen ediciones, recortan imágenes y las adecúan a su modo para transmitir internacionalmente lo que estaba pasando. Pero nunca se dijo, como se muestra en ese documental, que si gustan los podemos subir aquí, porque tenemos las fuentes directas siempre para tener evidencia de esas perspectivas, de qué es lo que pasa. Y en el caso cuando hacen un golpe de Estado, lo que fue en Venezuela, Hugo Chávez, lo que es la población, cómo la misma población se pone a hablarse entre ellos, tomar lo que son radiodifusoras, hablar a la población e informar de los golpes de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que en horas la población revierte ese golpe de Estado, ese golpe de Estado que había sido ocasionado por parte de lo que es la oposición y militares que estaban en contra de lo que se estaba llevando. Pero fue electo democráticamente. ¿Qué es lo que pasa? En una democracia debes de seguir entonces lo que ellos quieren cuando dicen que son gobiernos populistas, pero la democracia se gana por votos. El 50+1. Y sabemos que la mayoría no es de los más ricos. Lo hemos mencionado como en un reportaje de la BBC aquí apareció, cómo es de que el 1% de la población, se lo vamos a mostrar de una vez, para que ahorita nos puedan seguir la pista, cómo es de que la BBC también hace un pequeño análisis de esta perspectiva y nos indica el 1%, ¿no? Y esa desigualdad que existe, donde nos menciona que los más ricos del mundo, lógicamente que estas cifras van a ir cambiando a lo que son a lo largo del tiempo, pero van a ir cambiando, no creo que disten mucho, porque ese estudio ya se hizo pues un poco más en años anteriores, pero no creo que diste mucho, y más por la pandemia. A ver, aquí lo tenemos. La BBC nos indicaba eso: el 1% de los ricos del mundo acumulan el 82% de la riqueza global, y las críticas a estas cifras de Oxfam. Bueno, es una organización para evitar también algunas desigualdades sociales, y nos da de ejemplo cómo es de que hay súper ricos que concentran bastante riqueza que a final de cuentas no se la van a poder gastar, pero ellos la mantienen. Desde Bill Gates, George Soros, todos ellos. Y es algo inaceptable que hasta esto lo comenta el que es el periódico de BBC. Bueno, eso es para tener un indicativo de cómo es que funcionan. Vamos a estar viendo ahorita, les ponemos un fragmento también de Obrador, de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a ver lo que es que también Obrador nos está diciendo que esto es algo benéfico, incluso los medios digitales en ese aspecto, las redes sociales, porque nos ayudan a llegar a más personas, a informarlas, que no sean tan fácilmente manipuladas como era previamente. En ese sentido les ponemos este fragmento. Tiene mucha información y ya no se deja manipular. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Hacer la investigación hasta donde se pueda llegar. Ahí está lo que queremos ver, que es esta perspectiva de donde la sociedad está más informada, ya no es tan fácil manipularla, pero aún es viable la manipulación. Aún tienen los medios de control más masificables, como es las televisoras, los medios de radio, los cuales lamentablemente no tienen la oportunidad para ser democráticos o igualitarios, darles a todos la oportunidad de decir o tener una contrarréplica, ya que la línea de información es vertical y no horizontal. Viene en una sola dirección y es lo único que hay, y como se manifestaba en previos gobiernos, no hay que ir más lejos.
Por eso les decimos a nuestro amable auditorio que si les gusta este contenido, nos recomienden, le den like, compartan, denos recomendaciones constantemente. Nosotros los vamos a estar leyendo en los comentarios y estaremos acatando lo que sea benéfico para incrementar esto y poderles dar un mejor beneficio. También una parte de esto vamos a estar viendo que también, como le hemos mencionado, Obrador lo que quiere es de que también la gente sea más participativa, que participe en este caso, pero vámonos un poco más lejos de esto. Vamos a estar mencionando lo que es la ciudadanía. La ciudadanía es importante estar recalcándolo y señalando qué es ciudadanía, como lo hemos mencionado, y retomar el concepto como fue creada ciudadanía, no como lo estamos manejando. Cada país lo va a manejar a sus propios intereses y se va a ir alejando de por qué fue creada la ciudadanía, por qué se rompió de tajo esa perspectiva de vasallos. O en Francia, como se decía, el tercer estado. El tercer estado eran todos, pero no tenían representación, nada más era una farsa, como se venía viviendo. Recordemos todo lo que ha pasado, el Fobaproa, la venta de empresas privadas, y eso se venía siguiendo por una indicación por parte de lo que es el consenso de Washington, que yo creo que les vamos a mostrar un pedacito, pero no es el tema de hoy, más que lo vamos a empezar a tocar hasta que veamos lo que es los golpes de Estado por parte de oposiciones en lo que es Latinoamérica, ya que es importante ver esta perspectiva de lo que es, pues, el consenso de Washington. Y los leemos rápido, si gustan, a ver, se los ponemos rápido. Aquí los tenemos. Podemos ver aquí que es el consenso de Washington. Y eso lo pueden buscar ustedes en cualquier plataforma para que también vean que es válido. Y ahí están las principales características, vean, de lo que le estamos hablando. Comercio libre entre naciones. Es decir, que las naciones puedan intercambiar. Suena poético, pero una nación más desarrollada siempre va a tratar de explotar los recursos de la menos desarrollada, lamentablemente. Apertura de inversiones extranjeras directas. Cosa que se está pasando, como está pasando en México, que quieren echarle el diente ya a lo que es el litio. El agua, cómo se privatizó durante la época de Fox. Eso es algo que debe ser vital, pero se privatiza. Y aquí está lo que ha pasado. La privatización de empresas públicas. Es decir, no quieren que el Estado tenga empresas, que solamente las empresas puedan ser manejadas por privados. La desregularización de los mercados, lo que estamos viendo. Y seguridad de los derechos de propiedad. Es decir, ¿a quién le van a beneficiar lo que es darle seguridad a los derechos de propiedad? Lógicamente a las empresas extranjeras que entienden en verdad la propiedad privada, no aquellos que tengan una casa, unos terrenos, unos edificios. Están pensando estos proyectos no para el pequeño, sino para las grandes empresas. Y es lo que estamos viendo, por eso les decimos que es importante ver y analizar este caso. Puede ser, como se ha dicho, que sea un golpe desestabilizador para la 4T, pero también hay que tomar con pinzas que puede ser ocasionado por algunas cuestiones en las que se haya metido también Ciro Gómez Leiva. Ninguna cuestión se puede descartar hasta el momento porque tienen líneas abiertas de investigación en todos los ámbitos. Y eso es de que hay que investigar. ¿Por qué se dio como lo dice Obrador? Hay que investigar todas las posibles acciones y todos los posibles puntos de movilidad para que se haya perpetrado este percance. Incluso el posible que se suscita en áreas de política, con politólogos, plantear los diferentes escenarios, como incluso que ha sido provocado por ellos mismos para fingir un atentado. O que estuviera incluso vinculado a acciones de vías delincuenciales y se hayan cobrado así, o haya exhibido algunas acciones delincuenciales y no les haya gustado a algunos grupos. No hay que descartar vías de comunicación, pero eso mismo también nos permite no descartar que pueda venir este golpe por parte de acciones opositoras. Y esto es lo que hay que estar manteniendo también y alertar a la población para que sea la expectativa. Ya que a pesar de que el gobierno indica que no es un gobierno que sea
como en otros países, como en El Salvador, un gobierno que ejecute mano dura y les da cabida a todos, pero también hay que tener en cuenta que el pueblo no puede dejar desprotegido al presidente y que estos cambios que se están dando se vuelvan a echar hacia atrás, como lo hicieron los previos gobiernos, como cuando les estamos citando el consenso de Washington, que es lo que pasó con Salinas de Gortari, cuántas empresas privatizó, desde Telmex, las ferroviarias, etc, 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 etcétera. O lo que pasó con Fobaproa, con Cedillo, hacer una deuda privada como pública, es decir, que los empresarios echaran a cuentas la deuda a toda la sociedad cuando ellos deberían de cobrarse o hacerse cargo de sus propias deudas. Pero eso no pasó. Cuando hemos visto que los empresarios salven a los pequeños en las hipotecas, ¿no es cuando les cobran más? Les quitan sus propiedades, ¿a poco ellos los han ayudado? Los privados han ayudado a los que tienen menos. No hemos visto eso. Y eso es algo que tener en cuenta cuando hablen los demás medios de comunicación. Ahora sí les ponemos un poco de lo que dijo este Obrador, para que vean que también él llama al pueblo y lo llama a que esté también al pendiente. Y también hago un llamado a la gente que pueda saber que nos ayuden. Si escucharon algo, vieron algún movimiento, conocen a alguien, ayúdennos. No sé si la autoridad, en este caso la Fiscalía, pueda, pero la mejor recompensa es que nos van a ayudar mucho a evitar, si es que existe un plan de desestabilizar la vida pública del país. Bien, eso es lo que queremos aclarar. Y como era citado, el pueblo solamente puede salvar el pueblo, es decir, la ciudadanía, que sea participativa, que en verdad se consolide como ciudadanos, que participen, no como lo han dicho. Lamentablemente, desde la perspectiva jurídica, limita muchos de sus actuares y no ha dado, digamos que, respuesta a las necesidades que tiene el pueblo. Y se ha visto a lo largo de los años donde se han resuelto, esa perspectiva que les decía. ¿Cuál es el principio de la agrupación de los organismos? Incluso el derecho en el área mercantil te lo dice. Se agrupan bajo un fin y con un fin o un objetivo en común. Ese es un principio que nace igual desde la biología o las ciencias sociales también. Toda organización parte de solventar, cubrir necesidades básicas. Si estás en un estado natural, lo que sería, pues, darle protección a los individuos, garantizar lo que es la alimentación, donde se veían las principales agrupaciones o las principales comunidades, repartir entre iguales. Es algo que no hemos visto. Yo creo que también vamos a poner un pedacito, un adelanto de lo que vamos a estar viendo con lo que es Bukele. No me le vamos a dejar 30 segundos. Pero él mismo también indica lo que saben todos los politólogos, lo que hemos mencionado, cómo es de que las organizaciones internacionales intervienen en los golpes de Estado. Se los vamos a dejar un momentito, 30 segundos, y regresamos al tema, porque eso es lo que hay que tratar.
dicen los medios internacionales pagados por las mismas ONGs que también reclaman. Y cuando ustedes ven quién lo financia, siempre es las mismas ONGs, siempre Open Society financia a la ONG, al medio y al político que está criticando la estrategia de seguridad, porque su único interés es generar zozobra, generar tristeza, generar caos en el mundo. ¿Para qué? No lo sé, no es mi responsabilidad saberlo, pero sí es nuestra responsabilidad no permitir que ese caos llegue a El Salvador. Al contrario, sacar el caos que ellos mismos generaron en El Salvador. Y de esta forma estamos viendo cómo es de que el presidente Bukele por fin está llegando a esta perspectiva donde vemos cómo las organizaciones internacionales inciden en los movimientos. Él ya mencionó algunas y les volvemos a decir. El documental que también está en YouTube, y si no, díganos y lo trataremos de subir, para que vean cómo se dan estos golpes de Estado y cómo están las dos visiones, desde los ricos, que lógicamente ya no pueden comprar como compraban, pero tenían sus yates y eso, y se ven afectados y critican a los nuevos gobiernos, y ponen en contraposición a la clase pobre, donde ellos apenas se les alcanzaba para comer, y ahora que tienen más derechos, se les da lo que es educación, se les garantiza la alimentación, se ve cómo es de que no están de acuerdo tanto uno como otro, pero la mayoría es la mayoría, y si quieren democracia es eso, es la mayoría es la que gana, ver por la mayoría y no por unos cuantos. Incluso Estados Unidos, que es lo que han comentado en estos últimos días, que los tacha de gobiernos populistas y no quiere esos gobiernos populistas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Una democracia a modo. Entonces, ¿para qué quieren una democracia si no van a darle cumplimiento a lo que es la mayoría? Y desde ahí lo vamos a ver. También tenemos otras lecturas que incluso los griegos estaban en contra, o los griegos también tenían una perspectiva de democracia que era donde todos se podían ser sorteados. Y esta perspectiva los mencionan en Bernard Manning, lo que es principios de un gobierno representativo, y ahí nos hace un muestreo histórico de cómo se va dando en Grecia también la democracia. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se exhibió en lo que es Proceso? Proceso no hizo esta nota, sino que Proceso también remarcó en su momento cómo es de que López Dóriga tenía demasiada riqueza. Esta riqueza no podía haber sido obtenida por lo que es un salario normal de un periodista. Lógicamente que Proceso está dando a entender que López Dóriga debe de tener un subsidio, recursos externos a lo que es su área de periodismo para hacerse con toda esa riqueza. Yo creo que no venía el tema, pero hay que recordarlo. A ver, déjenos checar lo que es Proceso y López Dóriga y su enriquecimiento. Donde esto era la perspectiva de Proceso, ¿no? Donde sale, por ahí tenemos hasta la revista, creo que está en físico, donde tenemos esta perspectiva. Y aquí está, vamos a ver, esperemos un momentito, a ver si lo encontramos rápido, la revista, que no veníamos preparados para esa perspectiva. Y esta fue una perspectiva muy sonada. Pero a ver, déjame pegar. Aquí está. Esto es lo que queríamos ver. Esto es. A ver, se los mostramos. O mejor dicho, se los muestro. Que lamentablemente hoy, haciendo hincapié, nuestra compañera no nos acompañó, está preparando su área que es de psicología para ayudar también a la sociedad, y le estaremos dando la bienvenida y apoyando en su momento cuando ya tenga los programas. Aquí es lo que estamos viendo. El precio del micrófono de López Dóriga, y fue grandísima la nota.
donde incluso acá se va a mencionar algunas propiedades, incluso yates que maneja López Dóriga. Ahora pasamos a otra perspectiva y esperamos ir cerrando con esto para que no se haga tan aburrido, pero vamos a pasarles un pequeño video de López Obrador también. Que todos nos ayuden, porque somos mayoría los que queremos la transformación, el cambio. Entonces, la misma gente nos puede ayudar. La gente que pudo pasar por ahí con la fiscalía. Decirle también a la gente que si tienen información con la fiscal Ernestina Godoy, que es una mujer incorruptible. Bien, tenemos esta perspectiva donde ya les hemos dicho, no solamente hay que quedarse con esta visión de nada más apoyar en esto, sino que hay que generar la ciudadanía y que la ciudadanía en general apoye, cada persona apoye con lo que pueda para evitar posibles ataques y inestabilidades a este gobierno, principalmente con lo que se acerca de las elecciones para el 24 y cambio de gobierno y cambio de algunos gobernadores de varios estados. También que se va a cambiar varios diputados y ver que no haya otra vez dentro de Morena esa perspectiva de salta para atrás, corruptos, ratas de barco, que llegaron ahí por oportunismos. Se pudieron escabullir y que no le pase a Moreno lo que le pasó al PRD con los chuchos, que por pecar de democrático y darle cabida a todos, terminaron perdiendo porque la mayoría era de oposición. Y sin más por el momento, vamos a cerrar con la última frase que dice Obrador, y no niega que existan pues esta perspectiva de diferencias con algunos periodistas. Ya es para ir cerrando y que no se haga largo este video. Ir al fondo. Algunos. Y ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro, y López Dóriga, y Denise Merker, y Claudio X González, aunque no es periodista, pero es empresario, y Lore de Mola, y además son diferencias que vienen de lejos, porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras, porque ahora se hacen las víctimas, ¿no? Si yo les recordara lo que han hecho todo este grupo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta $1 millón de pesos mensuales, y ni que fueran lumbreras, ¿no? Ni que fueran tan inteligentes. Es que tienen una misión, el proteger intereses de grupos
Jorge Ramos, por ejemplo, debe de ganar como 3 millones de pesos mensuales. Y así todos ellos. Y diferencias, claro que tenemos. ¿Cómo se me va a olvidar de que cuando nos hicieron el fraude en el 2006, el conteo lo hicieron los medios de información con el INE? Era una transmisión de cadena nacional. Fue lo más perverso que se haya visto. Estaban en una mesa Ciro, Denise, López Dóriga, no recuerdo quién otro. Tenían comunicación con el INE y toda la gente viendo la televisión, porque estaban dando a conocer los resultados. Ya habían hecho lo mismo, pero no así. Los del INE, el domingo de la elección, empezaron con el llamado PREP. Iba yo arriba y de repente amanecimos abajo. El miércoles, que es el conteo oficial, ponen esta mesa y empiezan a dar información. Y desde luego arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Y la gente feliz, contenta. Y empieza a cambiarle, a cambiarle, a cambiarle. En la mesa. Por televisión, por cadena. Me cuentan que hay hasta un memorándum que se reunieron los empresarios preocupados porque se la creyeron ellos. Estaba de presidente del Consejo Coordinador Empresarial o de uno de estos organismos, el que quebró Mexicana. No, el de Mexicana. Antes que se lo les entregó Fox. Gastón Azcárraga, sí, Gastón Azcárraga. Y les llegó a todos ellos de Los Pinos un comunicado, que no se preocuparan, que todo estaba bajo control. Y eso es lo que estamos viendo. Y lógicamente estuvimos viendo esta perspectiva, y en esa época 2006 prácticamente sí fue como me lo menciona, aunque estaba el IFE y no el INE, pero es un pequeño errorcito, pero sí se dio esa perspectiva. Después recordemos lo que pasa con Felipe Calderón y lo que dice cuando ganó, ¿no? Haiga sido como haiga sido. Y esa fue su palabra y su frase, la cual tampoco da mucha veracidad sobre cómo ha llegado y cómo tuvo que entrar incluso a lo que es el Congreso, porque se estaban escondiendo y metiendo por donde no eran y no se permitió seguir la ceremonia como debía de ser. También estuvo un proceso muy complicado dentro de lo que fue áreas de gobernanza dentro de esa perspectiva, y
lamentablemente, el fraude que le hicieron a López Obrador, y pues vamos a ver cómo estaba lo de las tarjetas Monex en esa época, después cuando Peña Nieto, que también lamentablemente le hicieron perder de esta perspectiva, porque las modernas Monex no estaban tipificadas como dinero. Ahora, bajo las nuevas reformas, ya están tipificadas y ya está prohibido darlas. Esta es una perspectiva que hay que recordar, y como le hemos venido diciendo, lo dice Obrador, que el pueblo también apoye, y esa es la perspectiva que queremos decir, y no solamente en esto, sino que apoye en todas las áreas. Y también hay que recordar que si el sistema está hecho por los anteriores gobiernos, y está hecho a modo de ellos. Y esta perspectiva es la que hay que ir quitando. Lógicamente que no quieren cambiar o hacer reformas, porque no les va a beneficiar. Las leyes y la Constitución ha sido modificada, reformada para hacerla a su modo. Y esto es lo que hay que ir cambiando, quitando, arrancando de raíz, como él diría, de radical. La etimología de radical viene de raíz, arrancar de raíz. Ya los métodos son distintos, pero hay que hacerlo radical. También hay que darle las oportunidades a lo que es la clase baja. E ir quitando esa perspectiva, esas diferencias, como lo mencionamos ahorita de la BBC, que se vea mayor igualdad entre lo que es la sociedad y no haya esa disparidad de unos súper ricos y otros súper pobres. Al final de cuentas, todos vivimos en una misma sociedad y hay que generar las oportunidades para todos. Hay que darles igualdad. Bien, eso es por el momento lo que estamos comentando sobre lo que está pasando en el país, y que llamen a la población lo que está pasando con Ciro Gómez Leiva y lo que estamos viendo a nivel internacional, como lo ha mencionado no solamente el presidente de El Salvador, Bukele, sino como lo vemos también en algunos documentales que les volvemos a recomendar, Guerra contra la Democracia, y ahí van a reafirmar algunos conceptos y ver cómo se ha dado la historia, y también Estados Unidos cómo ha intervenido, y lo principal, los medios de comunicación, el papel que tienen para inestabilizar los gobiernos, y eso es lo que posiblemente pueda pasar. Y estamos viendo también que se están inmiscuyendo muchos de otros partidos, están pasando a Morena, y puede ser peligroso porque pueden pasar lo que le pasó al PRD. También hay que estar duro y darle con eso, y que la sociedad esté alertando. Bueno, eso es todo por el momento. En un momento más, bueno, a diferencia de unas horas, estaremos comentando lo que está pasando con Pedro Castillo en Perú, de que ya está su esposa, de que en México, bueno, nombraron como persona no grata al embajador mexicano, y bueno, su familia, que les está dando asilo político por parte de México. Ha sido claro México en esa perspectiva de dar asilo, y lo estaremos comentando más profundamente. Igual esto del consenso de Washington, para que vean cómo repercute, y todo aquello que está en contra de esas políticas, lógicamente que no está a favor de Estados Unidos. Bueno, pues ha sido todo por el momento. Espero que les guste. Ya saben, compártanos, denle like, denos algunas recomendaciones y hagamos que este canal crezca. Gracias por habernos visto.